muchas gracias por acompañarnos. 3 de la tarde con 18 minutos. Hace algunas semanas, ustedes recordarán, protestas básicamente en Cusco contra un decreto legislativo que modificaba un artículo de la ley 28296, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Lo que ese decreto, digamos, la modificación básicamente lo que quiere es motivar, fomentar que se firmen convenios de gestión cultural. Esto para proteger y para poner en valor los monumentos arqueológicos, una alianza, ¿no?, de cogestión entre el sector público y privado. En su momento tratamos el tema, incluso dando las dos versiones, porque también era importante escuchar a aquellos que se mostraban en contra y, como no, la propia ministra de Cultura. Ahora bien, en ese momento nos dimos cuenta que había mucha desinformación por parte de aquellas personas que protestaban, porque, por ejemplo, se mencionaba Machu Picchu. Pero Machu Picchu, por ser patrimonio cultural mundial, digamos, no está incluido en esta cogestión que se busca promover, entre otras, por supuesto, entre otros patrimonios que tiene nuestro país. Nos acompaña Juan Pablo de la Puente, él es el viceministro de Patrimonio Cultural del Ministerio del Sector, precisamente para que nos explique un poco más y dicho sea de paso, porque el Ejecutivo va a insistir con esto, toda vez que el Congreso ha aprobado una norma para dejar sin efecto, mejor dicho, la derogatoria de este decreto legislativo. El presidente lo observó y el Ejecutivo quiere insistir. Bienvenido, viceministro. Nicolás, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre patrimonio. ¿En qué situación? A ver, para poder aterrizar en el tema y que nuestros televidentes puedan entender, porque lo que ha habido ciertamente es mucha desinformación, ¿no? Aquí el primer grito fue: nos van a quitar Machu Picchu, ¿no? O van a privatizar Sacsayhuamán, por dar dos ejemplos. ¿En qué situación está real este decreto? Efectivamente, el decreto legislativo 1198 no se refiere a privatización, no se refiere a concesión, no se refiere a venta al mejor postor, como algunos sectores están diciendo. Se ha querido polarizar el tema por otros intereses, ¿no? Aquí el único objetivo y el interés del Ministerio de Cultura, al haber promovido el decreto legislativo 1198, es generar nuevos mecanismos de alianzas entre el sector público y el sector privado, ¿no? El sector privado entendido como la ciudadanía en general organizada, que se organiza como en una asociación de vivienda, como una comunidad campesina, como una asociación civil sin fines de lucro, y también se organiza también en empresas. La razón especial es, de forma responsable, el Estado se ha dado cuenta debido a la gran riqueza que tenemos en nuestro país. Hay miles de sitios arqueológicos. De acuerdo al doctor Luis Lumbreras, reconocido académico y arqueólogo, él estima que en el Perú existen alrededor de 100.000 sitios arqueológicos. A la fecha hemos identificado como Ministerio de Cultura 19.903. Uno más pequeño que otro, seguramente, por eso ningún sitio es igual al otro. A veces no se le toma la importancia de día, ¿no? Abandonados, otros más bien con delincuentes, ¿no? O a veces mal utilizados también, ¿no? Y ciertamente no se da abasto, el Estado no puede. Ningún Estado podría, ¿no? Acá la idea, además, es un tema también conceptual. El patrimonio cultural es de la nación, y la nación está compuesta por todos, por los ciudadanos, por el sector público, por el sector privado. Y la idea es generar mecanismos de alianzas para poder traer la mayor cantidad posible de apoyo, siempre con el control estricto del Ministerio a través de cada uno de estos convenios. No se elimina en ningún caso, ese es otro de los temas que quieren polarizar y desinformar, no se elimina la propiedad exclusiva del Estado, ni se elimina la condición intangible, ni inalienable, ni prescriptible de los sitios arqueológicos. Si me permite, para eso quisiera y redundar un poco, es importante tener información clara. Este es el copia del decreto legislativo, el 1198. Hemos modificado únicamente el numeral 6.1 de la Ley de Patrimonio Cultural. Todos los otros artículos de la Ley de Patrimonio Cultural siguen vigentes, no han sido modificados. Quiero leer únicamente el primer párrafo. Todo bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico, esas son las huacas, ¿no? Coloquialmente las conocemos así, es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio de propiedad pública o privada. Dicho bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación
tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible, siendo administrado por el Estado. Es falso que es privatización, sigue siendo de propiedad del Estado, es falso que ya no van a ser intangibles, es falso que se está entregando a una empresa. Son convenios. Ese es el primer párrafo. O sea, es una nueva forma, se llama convenios de gestión cultural. Y luego añadimos 2 párrafos que establecemos, o sea, la regla general sigue siendo la misma, que es, los sitios arqueológicos son administrados por el Estado. Lo que estamos haciendo con el decreto legislativo es brindar una oportunidad al Ministerio de Cultura de, según cada caso, poder suscribir convenios de gestión cultural con otro, puede ser con un gobierno regional, puede ser con un gobierno local, sector público, o sector privado, puede ser con una comunidad campesina, o también con una empresa, con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural. Bueno, fundaciones, universidades también, ¿no? Por supuesto, asociaciones sin fines de lucro. lucro. Con mayor razón, ¿no? Universidades sería muy interesante. Ahora, claro, protegerlos, primero revalorarlos, además, porque muchos están abandonados, ¿no? También protegerlos. Y de ahí, bueno, se puede trabajar una especie de alianza, ¿no? El caso de la Huaca Pugliana, por ejemplo, ¿es un convenio entre quién? Es un convenio, en el caso de la Huaca Pugliana, es un convenio entre el anterior INC, Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, con la Municipalidad de Miraflores, ¿no? También hay ejemplos muy exitosos en el norte, el caso de Huaca, la Huaca del Sol y de la Luna, que es un convenio entre el sector cultura y la Universidad Nacional de Trujillo. Un proyecto sumamente exitoso. Ahora, perdón, volviendo a Pugliana, con Miraflores, y Miraflores a su vez tiene un convenio, y Miraflores, hay un restaurante ahí, me parece. Exactamente. No, antiguamente ya había una infraestructura preexistente y se acondicionó para dar un servicio de restaurante. Que lo importante es que de este servicio de restaurante se genera una determinada renta, que parte de esa renta para el mantenimiento va a la municipalidad y la municipalidad lo reinvierte en el proyecto. Que está muy bien cuidado. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Exactamente, es una forma. Hay que entender también que, digamos, la mejor manera de proteger un sitio arqueológico es que el sitio arqueológico tenga un uso útil, correcto, que no esté controlado. Que no está abandonado. Exactamente. El origen de las grandes amenazas de destrucción del patrimonio cultural, invasión por tráfico ilegal de terrenos, huaqueo por tráfico ilícito, afectación por fenómenos naturales como fenómeno del Niño, todo eso se origina si no tienen un uso, ¿no? Y tomando el caso del fenómeno del Niño, ¿cuáles son los sitios arqueológicos que están mejor preparados para afrontar? Los que tienen una gestión. Huaca de la Luna, por ejemplo, o el complejo del Brujo, que también tiene una gestión de hace muchos años en alianza del sector privado. Claro. Ahora, perdón, ¿y por qué no hay esos convenios con todas las municipalidades? ¿No se ha podido trabajar en un momento directamente con las municipalidades y los gobiernos regionales para cederles el...? El tema es que es muy complejo. Hay muchas trabas procedimentales para llegar a éxito en estas alianzas. Por cultura, dices. Por cultura y también por ser patrimonio. Por la estructura de cómo está la normativa. Por eso hay muy pocos casos de alianza, ¿no? Es por eso que con este decreto legislativo queremos incentivar, abrir un poco las posibilidades. Y esto no es reconocer o pensar que el sector público no sabe proteger el patrimonio. Hay casos de gestiones públicas del patrimonio que son muy bien, el caso de Caral. Pero eso, digamos, reconocer que hay que establecer nuevos caminos para generar alianzas no quiere decir que el Estado no sabe hacerlo. El tema es un tema realista, pragmático. Vemos con frustración cómo perdemos cada día sitios arqueológicos que tienen el potencial no solo de generar ciudadanía, generar orgullo, sino también generar empleo. Correcto. No, si uno ve una foto de la Huaca de la Luna del año 91, era un cerro de arena más en el desierto para el ojo no experto, un arqueólogo. Ahora es un polo de desarrollo en muchos niveles. Además hay que recuperarlos como atractivos turísticos también, ¿no? Y puede generar ingresos para aquella institución pública o de pronto el privado que invierta, porque hay que reiterar que el Estado sigue siendo el propietario, digamos, sigue siendo propietario, no cambia, sigue el control del control del Estado y en el marco de los convenios de gestión el control va a ser más fácil, porque vas a firmar un convenio en el ministerio luego de un procedimiento que lo establecería el reglamento. ¿De cuántos años son el convenio para entender? Porque entre concesión y convenio, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que esto no es privatización, esto no es convenio, esto hemos ido como el sastre, digamos, de cultura y se ha hecho un vehículo a la medida y a las exigencias de protección, pues son bienes protegidos, ¿no? Los sitios arqueológicos se ha establecido que el plazo máximo es 10 años. Se ha establecido el plazo máximo de 10 años, lo cual es una garantía de que la intención aquí no es destruir o modificar o afectar la intangibilidad de sitios arqueológicos. Esto no está pensado como otras personas quieren polarizar
el tema. Esto no está pensado para grandes edificios de hoteles. No, en pues, 10 años nadie va a recuperar la inversión. Eso no está pensado. Está pensado... No solamente eso, sino que obviamente está clarísima la intangibilidad, ¿no? Eso está bien clarísimo, lo acabo de leer en el primer párrafo. Entonces no tiene sentido Y además, pensar que se va a poner algo más de lo que hay. Todo lo contrario, no vas a salir mejor dicho, no vas a ir a supuestamente proteger y terminar destruyendo. No tiene efectivamente, sentido. efectivamente. Además, tenemos otros candados que son, como tú mencionaste al principio, esto por ejemplo no se aplica a Machu Picchu. Eso no se aplica a ningún sitio que tenga categoría de patrimonio mundial. Tienen una importancia relevante. Otros que no se aplican, en el caso de Choquequirao, muchos han dicho, eso sí está a nombre propio Choquequirao. Eso es un convenio de gestión cultural con un plazo máximo de 10 años. Uno puede desarrollar un complejo hotelero solamente por 10 años. Eso no está pensado. Choquequirao es parte del Capañam, y el Capañam, el Gran Camino Inca, tiene categoría de patrimonio mundial, como otros 40 o 50 sitios a nivel nacional, desde incluido Pachacamac, en Lima, Aypat en Piura también tiene esa misma categoría, entre otros muchos sitios, ¿no? Claro. Lo que se piensa es que va a ocurrir tipo lo que de Pugliana, con un restaurante al costado que se va de una manera a explotar el lugar al lado, ¿no? Pero claro, un complejo turístico, efectivamente hotelero, se requiere unas inversiones mayores, y en mayores a 10 años. Eso aunque incluso si se puede ampliar en buena hora también, porque claro, el que invierte pues tiene que... de eso se trata el negocio, ¿no? O preferimos eso, o preferimos tener los lugares arqueológicos abandonados. Además es importante mencionar que cuando uno invierte, uno busca un retorno a la inversión. Claro, y una rentabilidad. Ese retorno puede ser en el mejoramiento del nombre, en el caso de una empresa, el mejoramiento de la reputación o del nombre a través de políticas de estrategia de responsabilidad social, o un retorno en beneficios tributarios. Además, ¿no? Como cualquiera de las digamos, entre comillas, los activos, la riqueza que tenemos, bueno, en 10 años, o en 20 años, en 30 años, la recuperaremos y ya gestionaremos nosotros, ¿no? Solamente viendo que es viable, se pondrá una administración y se sacará provecho de eso para fines también de reinversión, de protección cultural, probablemente, ¿no? Efectivamente. O sea, yo no le veo realmente la parte negativa. Entiendo que a veces a la población no se le comunica bien, ¿no? Los gobiernos a veces no comunican, un decreto legislativo en base a las iniciativas y a las facultades que tenía este gobierno. Eso lo entiendo, a veces llega mal el mensaje o a veces también se tergiversa por intereses, ¿no? Como ha pasado con las manifestaciones de Cusco. Lo que no entiendo es por qué en el Congreso han tomado esta decisión. O sea, es absurdo que en el Congreso de la República, que hay gente pensante, y por lo pronto no se haya evaluado además más. Esto acá ha ocurrido simplemente por una cuestión demagógica, ¿no? De hacerle, de frenarlo y hacerle caso a un pueblo que estaba ciertamente alzado. Y además tomar en cuenta que otras regiones del país y otros alcaldes están de acuerdo. Justamente hoy en la mañana tuve una reunión, recibí en el ministerio al alcalde del distrito de Tunanmarca, de la provincia de Jauja, en la región Junín. Esto afecta a todos, es la verdad. Vino el alcalde y lo felicito, es realmente un alcalde comprometido con su patrimonio cultural. El sitio arqueológico de Tunanmarca es una cosa extraordinaria, monumental, construido en piedra de 3 kilómetros de largo por 1 de ancho en la cima de un cerro, con estructuras circulares parecidas a las de Cuela. Y venía a pedir apoyo para que el Ministerio de Cultura continúe, porque había un proyecto de emergencia que está por culminar, y continúe el Ministerio de Cultura con la vigilancia del sitio, porque lamentablemente hay vándalos que hacen pintas en los muros. Y lamentablemente para eso es el decreto legislativo 1198. Para generar alianzas, ¿no? Los que tengan interés, ¿no? Exactamente, ¿no? Exhortamos nosotros al Congreso de la República. Esto va a entrar al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso va a debatir y tiene la facultad para confirmar la derogación o dejarla sin efecto y que fluya el decreto legislativo 1198. Exhortamos que escuchen a los especialistas, a los arqueólogos que están a favor de esto, porque ellos son los que trabajan en el campo y saben los problemas. El Ministerio de Cultura, luego de la observación del presidente, ha hecho un apunte, imagino, para el Congreso. Sí, hemos exhortado y públicamente hemos sacado un comunicado exhortando y proponiendo, que esto está sujeto a los congresistas, de incorporar un párrafo final para hacerlo viable nacional y para, digamos, como el alcalde de Tunanmarca, el gobernador regional de Ica se ha manifestado a favor, el alcalde de Ica también, entre otras autoridades, el alcalde de Casma, la alcaldesa de Santa Anita, alcalde de Sicuani,
¿no? Esto es un interés de toda la nación, el patrimonio es de toda la nación, y hemos sugerido establecer, reconociendo también la importancia, Cusco es una región muy importante, y reconociendo que no están de acuerdo, hemos propuesto establecer como un primer peldaño en el procedimiento de formulación o de suscripción de cada convenio de gestión cultural, porque es huaca por huaca, ¿no? Según las oportunidades, establecer como paso previo que el Ministerio de Cultura solicite la opinión favorable del gobierno regional de la jurisdicción donde se ubica el sitio arqueológico. Es decir, ¿está interesado, por ejemplo, en el caso de Tunanmarca, gobierno regional de Junín, usted está interesado y está de acuerdo que el Ministerio de Cultura promueva un convenio de gestión cultural para Tunanmarca? Sí, perfecto, seguimos adelante. No hay problema. Ahí queda. Tenemos miles de sitios arqueológicos en estado de necesidad, ¿no? Y tiene que ser atendido definitivamente. Es también como uno toma este tema, ¿no? En Madrid, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar ahí, cómo el Instituto Cultural, digamos, de la ciudad, cómo efectivamente obliga a preservar el carácter, ¿no?, arquitectónico, pero por dentro pues se hacen unas obras de modernización, porque sin uno no funciona el otro, porque si no se vienen abajo estas estructuras, es muy difícil mantenerlas. Aquí tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Yo pensaba todo lo contrario, no pararlo, sino darle beneficios tributarios a la gente que quiere invertir en esto, para que más bien haya más dinero privado, o también, como no, porque en realidad los gobiernos regionales tienen mucho dinero, muchas veces no saben cómo usarlo, para que efectivamente y además porque ese dinero va a regresar, ¿ah? De todas maneras, es una inversión, y no es un gasto. Exactamente, ¿no? Es rentable, ¿no? Invertir en cultura. Y mencionando el tema de inversiones, otro cambio en el marco de delegación de facultades, es otro decreto legislativo que gracias a Dios no ha sido cuestionado, promovido por Cultura, es Cultura ingresado al régimen de obras por impuestos. Entonces es un nuevo camino para generar financiamiento muy atractivo para que el sector privado, en alianza con gobiernos regionales y locales, puedan invertir y transformar un sitio arqueológico. Claro, pero uno va de la mano con el otro, porque si no hay obra por impuestos, ¿en qué vas a invertir si no te van a dar el sitio arqueológico, ¿no?, que es lo más atractivo, digamos, para poder trabajar en base a eso, ¿no? Mantenerlo y generar una rentabilidad. Y además porque lo tenemos abandonado. Queremos hacer, a veces nos quejamos, no solamente Cusco, se promueve Cusco nada más, habiendo tantos... Sí, pues, pero es que no todos están listos para recibir a un cada vez más exigente turista, ¿no? Y la única forma de hacerlo es que entren pues interesados, ¿no? En alianzas público-privadas. Y según cifras del propio PROMPERÚ, el 70% de los turistas extranjeros que visitan nuestro país, el 70% lo hace motivados para conocer nuestro patrimonio cultural. Claro, exacto. Y tenemos una ruta paralizada porque hay tanto todavía que explotar, ¿no? Bueno, muchas gracias, viceministro. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cuándo es que se reúne el pleno? Hay sesión mañana jueves, ya está agendado, pero digamos, en los próximos días, de todas maneras. En los próximos días es el paso siguiente. Bueno, un llamado a los congresistas, que evalúen bien este tema, no lo tomen muy a la ligera. Es importante, es una forma de modernizar también al Estado. Gracias al viceministro de Patrimonio Cultural del Ministerio del Sector, Juan Pablo de la Puente. Pausa, volvemos con más 7.3 Noticias, la información que necesitas.